Gise, ¿Parto yo? ¿sí? Estas son pruebas de audio de la entrevista que vamos a tener hoy día en Taller Restauro, como a partir de hoy, cada día viernes a las 8. ¿Se ¿Malén? escucha bien? Vale. Tengo que hablarlo más, ¿cierto? Sí, con eso está bien, Cristóbal. Bueno, como dijo Giselle anteriormente, estamos aquí en una entrevista junto con Taller Restauro eh, para difundir un poco sobre el taller y los archivos, sobre todo de nuestro liceo. Ok, Giselle, ¿Yo empezamos. de nuevo? ¿Todo en orden? Están al aire. Oye, espérate, Nicolás. ¿Sí? ¿Qué pasa si silencias tu micrófono? No sale. No sale nada. Ya, No. ok. ¿Estamos listos entonces? Todo listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conversación sobre patrimonio. Soy Giselle Valenzuela Mujica. En los controles para la transmisión en vivo están Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Retamal, con quienes conformamos parte del equipo de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial. Hoy nos acompañan Malén Riveros y Cristóbal Quintanilla del Liceo Óscar Castro Zúñiga de Rancagua. Ellos vienen participando en el taller de patrimonio Hijos del Palote y planteando actividades e investigaciones en torno al patrimonio inmaterial y a la temática de género. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. ¿Qué tal, Malén? Bueno, conversemos entonces un poquito de contexto acerca de cómo surge el taller de patrimonio en su liceo. Si nos pueden contar un poquito para tener ese contexto. Bueno, primero, más que nada, queríamos mencionar la importancia igual que tiene nuestro liceo por el tiempo que lleva funcionando dentro de la ciudad. Nuestro liceo igual es súper emblemático dentro de la ciudad también, tanto como dentro de la región, por lo que hace poquito cumplimos 172 años, así que, o 174, pero así que igual llevamos harto tiempo. El liceo tiene harta historia, tiene harto patrimonio, tanto tangible como intangible, así que estamos tratando de trabajar con el taller de patrimonio para poder recuperar eso y para poder hacerlo visible a toda la comunidad rancagüina. Claro, como siguiendo lo que dice mi compañera, nosotros como liceo ya desde hace mucho tiempo en la biblioteca antigua que tenía la estructura anterior, antes de que se cayera por el terremoto 2010, teníamos muchos archivos de estudiantes antiguos, libros de clase, y con el terremoto 2010 se cayó nuestro establecimiento antiguo, la construcción, y muchos archivos se lo llevaron para la Biblioteca Santiago, y los restantes, un inspector nuestro, don Pedro Rojas, los guardó y los fue organizando en una sala que ahora se conoce como el archivo del liceo, y así empieza a guardarse y un poco a ordenarse todos los archivos que nosotros teníamos, que son de importancia histórica y patrimonial para nosotros. Y después ya por ahí en el 2016 el taller ya se institucionaliza, el conjunto de unas profesoras de historia, y empezamos a trabajar y hacer actividades respecto a los archivos que tenía don Pedro. También mencionarte que este archivo nace como de manera intuitiva, por así decirlo, porque don Pedro no tenía los conocimientos suficientes como para poder hacer un archivo o restaurar todo lo que él encontró, ya que igual fue como una circunstancia extraña que encontró todas estas botadas. Entonces él agarró estas cosas, estos objetos que para él eran de valor, ya que igual cabe destacar que don Pedro fue estudiante y ahora es inspector del liceo. Entonces él ha vivido también parte de la historia del liceo. Así que como con cariño él llegó y hizo estas cosas, pero no teniendo conocimientos suficientes. También, como decía Cristóbal, después del 2010
silenciosa, pero sí fue lo que pasó, que la sala en donde estaba el archivo se llovió. Entonces ahí también como que en cierta parte se arruinó el material que había, se mojaron algunos textos, se mojaron libros, entonces igual eso como que dañó en cierta parte lo que teníamos ahí en esa sala. Había quedado en silencio mi micrófono. ¿Cómo abordaron el tema de la inundación que tuvieron? ¿Tienen algún dato de cómo resolvieron esa problemática? Claro, o sea, esta inundación fue antes de que nosotros ingresáramos al liceo, fue por ahí entre el 2010 y el 2015, no tengo el dato exacto, pero nosotros una vez estábamos haciendo una actividad de patrimonio donde teníamos que colocar una foto en el patio y empezamos a conversar con la bibliotecaria, la tía Luisa del establecimiento, y nos empezó a contar la anécdota junto con un auxiliar. Y ahí nos decían que el liceo, el nuevo, de por sí está mal construido, tiene varias fallas estructurales. Entonces, después cuando un día como se empezó a llover y se vieron en la necesidad como de arreglar un poco, sacaron los libros, pero igual quedaron con hartos destrozos. Ahora, usted igual fue al liceo y revisó un poco del archivo y hay hartos libros que tienen hongos, que están un poco destruidos, pero se manejó de la mejor manera que supone el momento y con las cosas que se podían manejar en el momento. ¿Cómo se enteran ustedes, personalmente, cada uno, de la existencia del taller de patrimonio? Bueno, yo como que igual me siento como súper conectada con la materia de historia, así que un día después de clase el profesor se acercó a mí y me dijo: oye Malena, ¿y que te gusta participar en las clases, que te veo interesada en el tema? Con la profe Lorena vamos a abrir como un taller de patrimonio, por si te interesa, por si te gustaría participar. Así que a partir de eso surgió, después se empezó a difundir y empezó a llegar más gente. Pero recalcar eso igual, de que el taller de patrimonio surge como de las ganas de querer destacar el patrimonio que hay en el liceo, como de querer visibilizar eso, y también como por gusto, es como súper así, como que nadie nos obliga, ni hay una nota para el medio, así que eso igual lo hace como súper apasionado, por así decirlo. Claro. Yo en lo personal, en el 2018 el liceo formó parte de la ruta del Día del Patrimonio por primera vez, pues entonces igual como que fue un hecho súper coyuntural y como que se dio harta difusión y motivación a los estudiantes de parte del departamento de historia. Entonces de esa manera una profesora que yo tenía en ese entonces como que nos comunicó esta idea de que íbamos a ser parte de la ruta patrimonial, íbamos a hacer hartas actividades y empezamos a formar equipo y así como que fuimos formando parte ya del taller, que todavía no se conformaba tanto, así como hijos del palote, pero ahí se fueron reuniendo un poco las personas que ya iban a trabajar más tarde en lo que es ahora el taller, porque de esa manera yo me enteré de que existía. Claro. ¿Ustedes se acuerdan del primer congreso de educación y patrimonio en el que participó el Oscar Castro? Lamentablemente este año íbamos a asistir. El año pasado bien empezó el taller de patrimonio, así que estábamos trabajando con algunos temas, estábamos estudiando lo que íbamos a hacer en el congreso, pero surgió este inconveniente, así que se canceló el viaje y se canceló todos los planes que teníamos. Seguir como investigando investigando la temática, que nosotros íbamos a abordar la temática de género, porque en 1980 fue la llegada de las mujeres al liceo, al establecimiento. Así que íbamos a abordar cómo impactó la llegada de las mujeres a un liceo que era como un hombre, un liceo, no sé, de una ciudad en donde eran como puros mineros, o pura gente de campo, así que eso igual estaba como súper interesante, pero tuvimos que dejarlo ahí. Es como
como les Bueno, decía, o sea, podemos hablar de eso ahora entonces. se empezó como a investigar esto y como querer hacerlo en tiempo de pandemia, pero no se puede ir al liceo a rescatar como los libros que hay como para seguir estudiando, ya que en el liceo solamente el archivo por el momento está como todo tangible, por así decirlo, aún no se digitaliza un archivo. Pero ustedes me comentaban al principio, bueno, en la previa a la entrevista, que se habían estado centrando más en el patrimonio intangible, precisamente por esta situación de pérdida de muchas de las piezas que pueden haber tenido originalmente en el liceo antes del terremoto, ¿no? ¿Cómo pensaban o cómo están abordando? Porque no sé si ahora con esta interrupción de la pandemia han podido seguir tal como estabas planteando tú, pero lo que alcanzaron a hacer o lo que pensaban hacer, ¿cómo era? ¿Cómo pretendían abordar el trabajo en patrimonio intangible? Bueno, ahora en la actualidad y claro, debido a la contingencia y también como por motivo de nuestro 174 aniversario, que fue el 29 de julio, fue hace poco, nosotros como taller empezamos un ciclo de charlas con personajes insignes del establecimiento y claro, pues queríamos abordar lo que era el patrimonio intangible, recordando sobre todo a un profesor querido que nosotros teníamos que tristemente murió hace poco. Y así nosotros este año, y debido a las pocas posibilidades que tenemos de desarrollarnos más, empezamos a trabajar de esa manera el patrimonio intangible, que al final es lo que más tiene el liceo, porque a pesar de ser una institución de tantos años, de tanta trayectoria, tristemente no tenemos como la originalidad del principio, por el mismo hecho de ser tan antiguo. El liceo fue también un internado, entonces tampoco como quiera existe el internado, entonces hay cosas que se van perdiendo y lo que más podemos ahora nosotros trabajar, de hecho el patrimonio inmaterial, a través de las posibilidades que nos entrega la contingencia. Ya, mira. Y el tema de género, ¿cuál es la forma por la que han optado para abordar este tema desde el trabajo con patrimonio? Aparte o sea, ¿se centraron exclusivamente en el ingreso de alumnas al establecimiento o lo expandieron también a otros ámbitos? Yo creo que igual no se alcanzó mucho a trabajar el tema, siendo bien honesta, pero esa era la idea, o sea, es que igual es como un tema súper extenso y que da para hablar, el tema de que llegaron las mujeres al liceo. Como le mencioné recién, fue un liceo de hombres por muchos años y cuando en 1980 llegan las mujeres igual cambian las cosas porque cambia el uniforme, cambia la infraestructura porque, no sé, había que equipar baños de mujeres, cambia la perspectiva igual yo creo del liceo, porque en Rancagua también está el liceo de niñas. Entonces está como el liceo de niñas y el liceo de hombres. Entonces a que se le abran las puertas a las mujeres para como participar del liceo, es como que habláramos de que en algún momento se le abriera las puertas en el Instituto Nacional para que entren las mujeres, porque igual como ¿cómo se llama? Para Rancagua es como un liceo de bastante relevancia y para la región igual. Entonces eso es como cómo van enfrentando la evolución igual de la historia y cómo logran llegar a un liceo así, como logran como sobreponerse en eso. No alcanzamos como a estudiar bien, pero igual creo que podríamos haber tocado otros temas como, no sé, quizás los centros de alumnos, que en algún momento quizás fueran puros centros de alumnos de hombres y después cuando, no sé, sale la primera presidenta mujer del centro de alumnos o así. Claro. Igual nosotros con la temática del congreso pretendíamos abocarnos al archivo, ahí lo queríamos ocupar bastante, hacer un estudio y un análisis porque hay muchos libros de clases. Entonces, desde ahí, porque un libro de clase en esencia demuestra como
valga la redundancia, la esencia de los estudiantes. Las anotaciones que hay en un libro de clases demuestran las características natas de un estudiante dependiendo de la época, y se puede hacer un análisis mucho más grande de la moralidad de los estudiantes de ahora 2020, las anotaciones, ahora en 1980, cuando se ingresaban las mujeres al liceo, y antes cuando solo había hombres. Son situaciones totalmente diferentes que los condenaban a estar de alguna manera en el libro de clases. Entonces, como queríamos abocarnos a ese estudio del cambio que ha tenido la institución y las personas dentro a través de los años, y con la inserción de las mujeres. De esa manera queríamos enfrentarnos al Congreso. Congreso. Claro, yo tenía la idea de que ustedes hay un eco ahí. Sí, se escucha re fuerte que... yo me había quedado con la idea en algún momento de que ustedes habían alcanzado a participar en un congreso. Por eso creía que tenían algún recuerdo, alguna anécdota o alguna información sobre esa participación. Pero es posible que haya sido cuando hicimos el taller, que claro, estaban preparándose para el congreso que era este año en Concepción, Sí. Y que finalmente no hemos podido hacer. Bueno, es una digresión un poquito, pero ¿cómo surge el nombre de Hijos del Palote? Eso es algo que causa bastante curiosidad. Bueno, el liceo respeta mucho a los personajes y tienen una fuerte aparición siempre que sale o entra una persona. Y dentro de la década del 90 hubo un inspector general que se llama Juan Fuentes, y que era bastante grande, era alto, era un palote, le decían palote por eso. Y entonces ahí él es una figura insigne dentro del establecimiento, hay cánticos con él y es parte de la idiosincrasia de los estudiantes. Y nosotros en rememoración y un poco haciendo memoria de él, decidimos ponerle a un taller que trabaja el patrimonio, uno de los elementos del patrimonio intangible, que es don Juan Fuentes, el palote. Por eso quisimos ponerle ese nombre. Como en honor a él. Claro. Entretenido. Y esto mismo, que enlazándolo un poco con lo que comentaba Malén, respecto al papel que ha jugado el Óscar Castro en Rancagua, en la ciudad de ustedes, está presente como contexto en el trabajo que realizan o que están preparando para realizar desde el patrimonio, la identidad local, la identidad del entorno en el que está inserto el Óscar Castro? ¿Lo han abordado? O sea, dentro de las investigaciones igual todo era como en veremos, así que se hablaron muchos temas y como que nada así concreto. Pero claro, cómo ha ido, o sea, cómo ha cambiado la visión igual de Rancagua, por Rancagua, ciudad campesina, que esté como inmerso un liceo tan grande, con tanta población, igual porque actualmente somos 2.500, casi 2.500 estudiantes. Y siempre se ha visto eso, como la cantidad de estudiantes que hay dentro del liceo. Entonces, como que ha afectado igual hartas cosas, pues todo el tema de la movilidad, de que muchos de los estudiantes de que llegan al liceo son de comunas aledañas, como de Requinta, o de Coltauco, o de Doñihue, de Tengo. Entonces va como tocando hartos temas igual. Claro. Igual nosotros en este ciclo de talleres que tuvimos antes del año pasado, estuvimos trabajando con un antropólogo que nos impulsó a hacer como un tipo de trabajo etnográfico que se trataba, claro, de la identidad de Rancagua, pues, con quién se sentían identificados los rancagüinos. Y claro, hoy es un foco súper fundamental para nosotros, sobre todo que somos estudiantes del liceo,
el liceo. El liceo dentro de Rancagua, de todas maneras, tiene como cierto... También es algo identitario. Por ejemplo, el liceo no le dicen el liceo Oscar Castro, le dicen el Oscar. Y el Oscar es un nombre solamente, hay muchos Oscar, pero como es un saber tácito dentro de la comunidad rancagüina que cuando se dice del Oscar, están hablando del liceo Oscar Castro. Y este mismo como sentido identitario que se tiene por dentro del establecimiento ha generado ciertas rivalidades con colegios dentro de la misma comuna que no han terminado muchas veces bien y que siempre se han intentado mejorar, pero es una cosa igual súper nuestra de la comunidad rancagüina. También, Los que- haciendo alusión a lo que dice Cristóbal, igual hay como un sentimiento grande con el liceo y como que a esto los estudiantes le llamamos como el espíritu liciano, que es como nos sentimos al ser parte del liceo. Quizás no tanto en lo académico como en lo que pueden revelarte las notas, sino como todo lo que te nutre el liceo, como en términos sociales o en términos culturales. Entonces igual eso siempre ha estado, como el espíritu liciano que casi todos los estudiantes tenemos, como el amor por el liceo. Eso es tremendamente importante, no es... Paradójicamente no parece ir siempre de la mano cuando se hace un trabajo sobre una institución de la que uno es parte, como un colegio. Uno daría por sentado que esto siempre es así, ¿no? Que hay un amor por esa institución en la que uno está y que por eso se genera este trabajo de patrimonio, pero no siempre una cosa lleva a la otra. A veces hay un interés efectivamente por el patrimonio, pero no necesariamente por la institución. Entonces, igual lo que tú estás planteando es súper interesante porque habla también de que el trabajo va a tener esa condición de origen en el fondo, ¿no? La figura de Oscar Castro en sí, además, la abordan. Nosotros como taller hemos participado en estas actividades con relación a la figura de Oscar Castro, principalmente porque Oscar Castro es el nombre del establecimiento y él fue bibliotecario y profesor dentro del establecimiento. Entonces lo hemos abordado de diferentes maneras. El Día del Patrimonio hubo hartas personas disfrazadas de Oscar Castro que se metían entre la multitud y hacían alarde. Y también el año pasado, por ahí en mayo, hay un pasaje dentro de Rancagua que se llama el pasaje Trénova, que fue un centro muy importante porque era parte como del desarrollo industrial de Rancagua. Y ahí se sitúa ¿cómo se llama esto? Una secta. Los masones, la logia mixta de Chile. Claro, entonces ahí nosotros fuimos a hacer como una presentación sobre Oscar Castro, porque Oscar Castro era masón, participaba de la logia mixta, y claro, siempre hemos intentado tener presente la figura de Oscar Castro, que al final es un poco súper importante dentro del liceo. Malena, parece que iba... Pero haciendo, o sea, diciendo que estoy igual eso, porque siempre se ha querido exaltar la figura de Oscar Castro, que lamentablemente en vida esto no se hizo mucho. Igual como que Rancagua no tiene mucha cultura, entonces como que siempre se está buscando instancias, sobre todo dentro del liceo, para abrir la cultura a la comuna más que nada, no solo para los estudiantes o a las comunidades estudiantiles que son los profes, los auxiliares, los alumnos. Entonces eso igual es como genial, como que en muchas ocasiones como que los liceos se dejan su cultura, su patrimonio para ellos mismos, pero dentro de la comuna como que siempre se trata de abrir las puertas para que todos y todas puedan participar de las instancias que se hacen. Me comentaban también sobre algunos artefactos que habían, con los que habían armado un museo. Bueno, de hecho lo visitamos en su minuto cuando se hicieron los talleres de conservación. Y ustedes querían comentar algo también al respecto, ¿no? De esa colección.
claro. Dale, Cristóbal. Claro, cuando visitamos el archivo, que varias veces lo hicimos, con Pedro, que era el encargado, igual por su edad, sabe más sobre cierto artefacto, y ya nos mostraba un poco y nos iba contando qué era cada artefacto, cuándo se había hecho. Y como artefactos que en verdad como que sobresalen un poco, hay un barco que es de grandes dimensiones, que fue tallado por estudiantes. Cuando aún era el liceo de hombres, cuando era un internado, había un trabajo anual que era hacer un barco, que tristemente no lo voy a mostrar ahora, pero en verdad es un trabajo súper prolijo para los unos estudiantes que en verdad eran adolescentes, eran jóvenes, porque están obviamente en un centro de educación secundaria. Malén también sabe de más artefactos, porque yo no visitó ella más el archivo, así que ella podría nombrar más. Igual A ver, hay un tema de audio que no está funcionando bien y se escucha un eco enorme cuando tú hablas. No sé si será Cristóbal, tu micrófono. Es posible que esté reproduciendo lo que Pues dice. voy a ver si se puede. Si lo silencias mientras ella habla, ¿Ya? a ver cómo funciona ahora. Disculpa, Valen. Dale, de nuevo. Ya, que como estaba diciendo que dentro igual del archivo hay como hartos objetos que llaman la atención por los materiales con los que están construidos y por la edad, ¿no? Pero por el tiempo que tienen. Como dentro de eso hay un telescopio y hay hartos como artefactos del laboratorio de física, del laboratorio de química. Y en lo personal lo que más me llama la atención son los libros de clases, como mencionó el Cristóbal. Como que igual me gusta siempre mirar y como ir conociendo las distintas realidades de los y las estudiantes de la otra época. Como que un día estábamos revisando los libros y como dentro de una anécdota había un libro como de 1900 que decía, era como una anotación negativa de que el estudiante había sido como expulsado de la sala porque había entrado con un bastón, o otra vez le había pedido que se sacara el sombrero y él había dicho que no, y son cosas que como para uno son como novedosas. Claro. Y también lo otro que llama la atención es que igual dentro como del liceo hubieron como gente que fue famosa después, estuvo el profesor Rosa, también fue estudiante del liceo, una persona Arenas. que... ¿Ah? Arenas, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre del profesor Rosa. Daniel Arenas. Iván Arenas. Iván Arenas. Y también estuvo un cantante, que no estoy segura si fue Lucho Gatica o si fue... Fue Badr Richard. Y también hubo una persona que después fue ministro de un gobierno, y también siempre han salido como personajes de ahí, entonces igual es como entretenido mirar. También nos comentaban de que una vez fue como la prensa al liceo a preguntar sobre las notas que tenía el profesor Rosa. Entonces, eso igual es como entretenido. También están esos carnets que está mostrando ahí en la imagen, que el Cristóbal igual sabe más de ese tema. Sí, es que son algunas cositas que están en el archivo, bueno, en esta sala donde tienen guardada esta colección, ¿no? de objetos del Liceo Oscar Castro. Esa es una cajita donde están todos estos carnets de la Asociación de Fútbol de Rancagua. Sí. Ay, se me fue el que quería mostrar, perdón. Ese. Este es interesante porque es un futbolista más o menos famoso. Aldo Droguet. No sé si Cristóbal sabe de
No, club. la verdad creo que no, en verdad no voy a mentir, no sé quién es Aldo Troya. Así, tiene que haber jugado en Rancagua, un Elohim o algo así. Pero no. Igual, es que son jugadores antiguos, hay que decirlo. O sea, esa cajita, ese club de fútbol con los carnets es de principios de 1900, igual, unos más contemporáneos, pasó más de 100 años. Sí, pues igual eso que también era como importante, de que en algún momento era tanto como esto del club deportivo que había dentro del liceo, que casi pasó a ser como segunda división, como por la importancia que tenía dentro de Rancagua. Bueno, el trabajo con el patrimonio, en el caso de ustedes sobre todo, ¿no? Que han estado, por un lado, rescatando el archivo y rescatando esta colección de objetos y de artefactos que tienen en esta sala, que es como una especie de pequeño museo, ¿no? que tienen en el liceo. A veces se topa, o mejor dicho, no se topa, pero pareciera, hay como un concepto de que el trabajo con el patrimonio suele estar más enfocado en esto, ¿no? En lo material y en las colecciones de objetos o en los archivos, pero muchas veces abordado desde el objeto mismo, desde el papel, desde el libro, desde el volumen. Y ustedes han mostrado además, ya lo hemos conversado, por un lado, llevados también por las condiciones del mismo liceo, a raíz de la pérdida material que tuvieron a raíz del terremoto. Pero también hay un interés propio en indagar en temas de patrimonio inmaterial, como el tema de género que comentabas hace un rato, etc. Y ahí el tema de la memoria ocupa un lugar súper importante. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me comentaran cómo entienden ustedes el patrimonio en general, digamos, pero también enfocándonos un poquito en esta dimensión inmaterial. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo se relacionan ustedes? ¿Cómo es la visión de ustedes personal respecto a este tema? ¿Ya? Sí. Bueno, yo creo que el patrimonio es como que cada una tiene una perspectiva propia de lo que para sí mismo es patrimonio. Yo creo que el patrimonio es como a lo que le agregamos igual un valor sentimental, o de lo que un objeto o una persona o una historia tiene como un sentimiento detrás, como que trae recuerdos, como que trae muchos momentos. Entonces, dentro de eso, como mencionaba, también están las personas. Imaginar que una persona ha pasado toda su vida dentro de un establecimiento y que conoce desde a personas que compartieron con ellas como en el mismo rango, por así decirlo, como que fueron estudiantes, amigos, compañeros, hasta después llegar como a tener como un poco de autoridad, ser un inspector general o ser un profesor. Igual eso como que da mucho para hablar. Debe haber tanta sabiduría dentro de esa persona que en lo personal como que te gustaría conocerla, como que te gustaría saber más allá, como vivir eso igual. Como les mencionaba, yo creo que igual la estadía por el liceo es corta, porque desde séptimo a cuarto medio son poquitos años. Entonces, como que en lo personal he tratado de aprender como a mayor profundidad todo lo que he podido, para así llevarme como un recuerdo o llevarme algo que me diga, oiga, no, si yo sabía esta historia de tal persona, o si a mí me contaron que pasó esto. Eso es como importante igual en lo personal para mí. ¿Y tú, Cristóbal? Claro, o sea, es que el patrimonio en cierta manera responde a una necesidad, yo creo una necesidad identitaria, el sentirse identificado con algo en el que uno es partícipe.
Y cuando uno se encuentra con una institución que ya tiene 174 años, y tomando en cuenta que Chile solamente cumplió su centenario hace 10 años recién, inexorablemente se va a llegar a la creación y a la conformación de un patrimonio. Y una necesidad, evidentemente, porque uno está inmerso en el mundo, hay ciertos conceptos dentro de las instituciones que te obligan a sentirte partícipe. En la misma esencia del ser humano, que es social, tiene que sentirse parte de algo. Entonces se crea a través de un proceso esta construcción de simbolismo, los mismos personajes que van pensando, como decía la Malén, Buddy Richard, el profesor Rosa, el Palote, que es el nombre que tiene el taller, van creando estos simbolismos con lo que uno se empieza a sentir identificado. Y así se va construyendo un poco la idea de patrimonio. Y verdad, como ser humano y como que vivimos actualmente, siempre estamos muy ensimismados en que nosotros somos agentes actuales y que nosotros vivimos las cosas y se nos olvida un poco que la construcción de todo lo que vivimos data de muchos años atrás y siempre es necesario recordarlo. Entonces, al final el patrimonio responde a una necesidad casi biológica de sentirse parte de algo y responde también a un proceso social, una construcción de simbolismo que se va creando y es importante trabajarlo porque el patrimonio no nace de la nada, no es algo que siempre ha estado, por lo tanto también se puede acabar. Si se olvida el patrimonio vamos a tener una pérdida de identidad y es importante ir trabajándolo metódicamente, ir difundiéndolo, porque si dejamos de difundirlo, si lo olvidamos, vamos a tener una pérdida de patrimonio, porque el patrimonio se puede acabar, pues se puede olvidar. El patrimonio, uno crea el patrimonio, es una interpretación y reinterpretación de los hechos, y como grupo y personalmente siempre está enfocado a eso, a mantener siempre la figura de algo que ha de tan largo y que ojalá dure mucho más como es el liceo. Es súper importante lo que acabas de decir, Cristóbal. La construcción uno encasilla todo dentro del saco del patrimonio, ¿no? Pero la construcción de memoria, en el fondo, la construcción de ese patrimonio futuro también, ¿no? No solamente ese patrimonio que uno hereda y del que se hace o no cargo, sino también lo que hoy en día se está gestando y para más adelante, ¿no? ¿Cómo ven desde esa misma perspectiva que ustedes me acaban de decir, la relación del patrimonio o del trabajo de rescate de la memoria que están haciendo o que pretenden hacer a través del taller con los acontecimientos actuales que estamos viviendo? Dejémoslo en Chile, aunque en realidad considerando la situación mundial podríamos hablar del mundo, pero con lo que está pasando específicamente desde octubre, desde antes, tal vez desde la época de la Revolución Pingüina, ¿cómo vinculan, cómo relacionan este trabajo con este momento social? Yo, bueno, antes de entrar al liceo, como que siempre yo en lo personal tenía la perspectiva, y creo que mucha gente lo tiene, del liciano como del Oscar, como el que va a marchar, el que saca la cara, el que siempre está en toma, el que siempre está en paro y el que tiene como una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad que se está viviendo. Entonces, quizás también se podría trabajar el patrimonio en torno a eso, en torno a, por ejemplo, cómo se comportaban los estudiantes durante la Revolución Pingüina. Desde que yo estoy en el liceo, al menos, como que no hay años sin toma, sin paro, sin marcha. Entonces, eso igual es importante, pues ¿cómo se llama? Que como estudiantes nos valoremos y que vayamos aprendiendo del pasado y que vayamos aprendiendo de las generaciones de atrás, como para no caer en los mismos errores, y para ver cómo también ha ido evolucionando. O sea, considerar que como después de la toma quizá hay como un petitorio. También se podría trabajar eso, si se han ido probando los petitorios, cómo han ido evolucionando. Así que
igual eso es como interesante, que como estudiante sepamos de la historia también como combativa dentro del liceo. Claro, y en relación igual a lo que dice la Malén, el liceo siempre ha sido muy vanguardista respecto a todos estos movimientos sociales, sobre todo porque las personas que lo conforman tienen muy despierto como el pensamiento crítico y el pensamiento político de parte de los estudiantes, pero también de los profesores. Hace una semana atrás le hice una entrevista a un ex inspector del liceo, don Hugo, que en verdad él es todo un revolucionario, él participó muy abiertamente de la política dentro del marco de la dictadura. Entonces, es un estudio muy interesante que se puede hacer respecto a cómo el liceo o el liceano promedio se enfrenta a los cambios políticos, porque se enfrenta a los cambios políticos, los vive. Me ha tocado hablar con personas que son fuera del liceo, que nunca han estudiado, y que me dicen, oye, ¿tú dónde estudias? Y yo le digo, no, yo estudio en el Oscar Castro. Ah, paro. Y claro, suena un poco irrisorio eso de como relacionarlo siempre el liceo con el paro, porque claro, lo ven como claro, una pérdida de tiempo, algo que a veces quizás va a perjurio de uno mismo como estudiante, pero algo muy significativo porque cada paro va formando un poco de historia dentro de esta lucha combativa dentro de Rancagua y dentro del contexto nacional, en verdad. En octubre el liceo igual estuvo muy presente, desde hace tiempo somos gran parte de las personas que van a las marchas, siempre se está organizando muy bien y sobre todo porque los centros de alumnos son muy políticos dentro del centro, o sea, del liceo. Entonces es fácil como evidenciar eso a través de actas que hay en el liceo, porque los estudiantes participan de los consejos escolares. Entonces esto está súper graficado y materializado en archivos y en documentos. Eso que acabas de mencionar me llama mucho la atención, porque habitualmente el trabajo de rescate que se está haciendo o que se ha planteado desde los liceos para rescatar el archivo, las colecciones de los propios liceos, suelen estar enfocadas a la institución, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con los documentos de los centros de alumnos, de los colectivos políticos, de las distintas actividades que se organizan desde los estudiantes? ¿Se ha planteado en algún momento trabajar con ese tipo de material desde los estudiantes mismos más que desde la institución? Yo creo que igual eso es como dentro de un liceo tan emblemático, por así decirlo, en donde como que el academicismo está constantemente, se trata como de generar esta instancia como para realzar el movimiento como estudiantil dentro del liceo. Uh-huh. Entonces, por lo mismo, muchas veces han habido muchas polémicas, han habido muchos problemas. Por lo que yo sé, como que igual estaba tratando de rescatarse, por ejemplo, los libros de actas de centro de alumnos, pero es como difícil porque como que nadie sabe dónde están como perdidos ahí, entonces, entre otras cosas, como que ese registro, por así decirlo, es como un poco oculto, no sé cómo decirlo. No creo que un libro de centro de estudiante o que un panfleto de alguna marcha vaya a estar como en el archivo. Podríamos construir ese espacio y lo ideal sería como mantenerlo, pero igual a estas alturas como que no hay un registro previo de eso. Porque siempre está como ese tema, como quizá un poquito de miedo, como de entregar algo así, entonces uno se lo lleva para la casa, lo guarda en su casa, y como quizás yo creo que muchos tienen su archivo como de las movilizaciones, pero en su casa, así como el panfleto de la primera toma, o el panfleto de cuando hubo, no sé, paro de profe, pero no es como algo que esté ahí. Eso yo creo que hoy en día se puede aplicar a eso, a la fotografía, como al registro fotográfico que hay, pero tampoco es como que las fotos estén impresas y que estén en el archivo. Hay fotos como del primer centro de estudiantes y fotos como de algunas movilizaciones, pero no tantas como las que el liceo ha participado. Es una propuesta que parece interesante, ¿no? Que está surgiendo también desde algunos espacios
que es la de precisamente crear o construir estos archivos, aunque sea de forma digital, ¿no? Precisamente ahora, aprovechando que todos tenemos acceso o que es más fácil el acceso a lo digital, construir memoria, construir patrimonio de lo que es la vida del estudiante al interior de las instituciones, de los liceos en este caso. Y es algo que precisamente, pues, si sigue existiendo este temor en algún minuto, como decía Cristóbal, es susceptible de perderse también. Entonces es interesante a lo mejor plantear aplicar ese trabajo o ese aprendizaje que implica el trabajo con los archivos del liceo al propio registro, ¿no? El registro de las actividades que surgen desde la comunidad estudiantil. Claro, igual en relación a eso, siempre estamos abiertos a propuestas. Tristemente nosotros no llevamos tanto tiempo funcionando como taller, por lo cual no es tanto tiempo el que llevamos como con un trabajo metódico, pero lo que se proponía, lo que proponía usted, es algo que puede hacerse, y más yo diría que debe hacerse, y quizás no nosotros, porque nosotros ya estamos, prontamente vamos a dejar el establecimiento, pero siempre va a estar el trabajo de los profes de historia y las generaciones futuras, que yo sé que siempre van a estar interesadas algunas personas de trabajar esos temas que en verdad deben y pueden trabajarse. Bueno, de hecho, esa es como la dinámica de los talleres de conservación de los liceos, ¿no? O sea, esa también es la gracia, que se van desarrollando a medida que van pasando las generaciones también. Es algo que cada generación que sale del liceo le hereda a la generación que viene detrás. Y se va desarrollando y va creciendo y va avanzando en base a esa renovación generacional también. Eso es muy interesante. Están haciendo algunas preguntas. Con respecto a si ustedes tienen la idea de, no tal vez necesariamente, no tal vez profesionalmente, pero de seguir una vez que salgan del liceo ligados a trabajo con patrimonio o a temas referidos al patrimonio. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Cristóbal quería hablar por primero. Bueno, en lo personal, igual eso como que da justo en una problemática que surge mucho cuando uno está entre tercero y cuarto medio, que ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, como que esa pregunta como que se hunde un poco más en la llaga, pero yo creo que, no sé si, yo creo que es algo muy interesante y como lo dije anteriormente, es algo que se tiene que seguir trabajando porque no podemos olvidar ciertas cosas que no se deben olvidar. Y no sé si en verdad abocarme quizá a una tarea, pero hay talleres como el taller con el que estamos trabajando ahora, como estamos en la entrevista, un taller restauro que en verdad se dedican a la restauración de cosas y con la que en verdad se puede trabajar, se puede ser partícipe también de una reconstrucción y patrimonial. Como dijo el Cristóbal, igual es una pregunta difícil considerando, porque yo creo que nosotros, igual ese concepto de que saliendo del liceo tenéis que tener como seguro de lo que queréis estudiar, igual es como harta presión. Pero yo he estado como averiguando ya y he estado con la idea de poder ejercer arqueología, como entre arqueología, antropología social, o algo que también tenga que ver con la restauración y más que nada como con la memoria que hay que tener como en base para poder construir una sociedad. Eso. Así que sí, por ahí igual va el tema, o periodismo, pero como que... algo referido, algo que te permita seguir investigando. Claro. ¿Cómo es la relación con los profes que han impulsado? ¿Quiénes son los profes que han impulsado los talleres y cómo es la relación con ellos? No, en verdad, o sea,
En primera instancia, oye, que como en la relación con Don Pedro, que es el que formó y empezó como a, en lo personal, pues la Marlene puede tener otras percepciones y otras relaciones también. Pero, por ejemplo, con Don Pedro sigue siendo el inspector, pues entonces siempre trabaja el cumplimiento del reglamento. Y uno que es joven igual como que a veces tiende a romper las reglas, pues, entonces igual como que hay un poco, siempre un poco de tensión con los inspectores, pero con los profesores, la profe Fran, la profe Lore, el profe Evia, que son los que están trabajando actualmente con esto, y los demás profes de historia que han trabajado en el departamento de historia, en verdad se lleva muy bien. Es un honor trabajar con ellos, son personas en verdad muy íntegras, son personas muy inteligentes, son personas muy amigables por lo demás y que siempre están ofreciendo, te están molestando, oye, hagamos esto, oye, hagamos esto, oye, hagamos lo otro, participemos de esto. Entonces igual eso es súper divertido y se agradece, pues. Es una muy buena relación con la que uno puede generar y un poco ahondar más en estas relaciones con los profes que normalmente son tan asimétricas, que estos talleres como que un poco van quitando esa distancia que se tiene entre el profesor y el alumno. Bueno, como dice Cristóbal, es igual, nos hemos visto inmersos también como en momentos de tensión, o sea, de presión más que nada, como estar preparando el último día de toda última hora, como igual eso del apuro, pero no, los profes al menos como con los que yo he tenido la oportunidad de compartir, se nota que lo que hacen lo hacen como con cariño, lo hacen con vocación y que quieren plasmar como su conocimiento a los estudiantes. Entonces igual eso es como súper bacán, por así decirlo, como tener una relación más que de profesor y alumno, como tener una relación de alguien que te está como constantemente apoyando, diciendo, oye, lo que estás diciendo está bien, o si necesitáis algo aquí estoy. Igual eso es genial. Y también no solo con los profes, sino que el taller de patrimonio igual te abre como a conocer a harto como estatutos dentro del liceo, como que uno siempre está conversando, no sé, con el auxiliar o con la persona que está en biblioteca o con el inspector, porque todo igual tiene como historia, anécdotas. Por ejemplo, una vez fuimos a la biblioteca y nos teníamos que organizar algunas fotografías que había para una actividad que se hizo para el aniversario, creo. Entonces uno se ponía a mirar las fotos y quizás no entendía el contexto, pero se acercaba el bibliotecario y te decía, oye, esta foto la tomamos tal día, tal hora, y pasó esto. Entonces uno igual es como risa, igual la historia dentro de todo, así que eso igual es como súper entretenido. Oye, estoy viendo acá que me mandaron por interno, alguien que está viendo la entrevista, algunas de las publicaciones, algunas de las revistas que están en el Museo de la Educación Gabriela Mistral y que son del Liceo Oscar Castro Zúñiga, me parece. No sé si la ven ahí. Sí. ¿Alcanzan a ver? Se llama El Luchador. ¿Ustedes han tenido acceso a este tipo de publicaciones o son las que fueron donadas después del terremoto? ¿Tienen alguna información? Creo que sí, que son como, creo que vimos igual dentro del archivo como un diario, pero no tenía ese nombre. Igual como que siempre están surgiendo estas como revistas o diarios escolares que son igual, como le comentaba adelante, que quizás tienen como mucho pensamiento político, entonces que son como culto, igual como que hace poco también, hace como un año, también unas personas de cuarto hicieron un diario, una revista, entonces como que la tenían que vender y como para generar fondo y todo, pero igual es como un tema medio, no sé, controversial. Sí, un tema controversial. Así que a lo mejor por eso, pero me acuerdo que había como un par de revistas en el archivo, pero no tuve como la oportunidad de leerlas bien. Es otro tema interesante que
también hay un campo ahí por explotar, ¿no? La voz de los estudiantes a través de sus publicaciones es algo que puede ser también un tema súper interesante de abordar. La arte es como Bueno, pues inmersa dentro de la cultura del liceo, como el estudiante poeta, o el que hace su crítica, el que canta, entonces, eso. excelente. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Llevamos casi 50 y tantos minutos, casi una hora ya de entrevista. Así que les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Súper gratificante saber que los estudiantes secundarios están impulsando este tipo de iniciativas desde sus propias comunidades escolares. Y sobre todo esta dinámica, ¿no? De que sea un proceso que se va desarrollando conjuntamente con las consecutivas generaciones que van tomándolo en sus manos en cada liceo. Así que agradecemos también a todos quienes se conectaron a través de nuestro Facebook y a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Anchor, Spotify y también en la web de la radio online Manuel Rojas. Buenas tardes y hasta la próxima semana.